Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una sesión más de Hablemos del Producto. El día de hoy la ingeniera Cintia Gutiérrez nos va a presentar el tema Instala tu tinaco y cisterna con productos Coflex, dentro del cual nos va a mencionar instalación de tinaco y cisterna, alimentación de tinaco y cisterna y la importancia del tipo de sellado en uniones roscadas. Recuerden que nos pueden dejar todas sus dudas en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior. Ahí las dudas que tengan, que espero que sean muchas para aclarar ahorita con el tema del agua, ¿verdad, Cintia? En el botón de preguntas y respuestas en la parte de abajo. El chat lo vamos a dejar únicamente para comentarios generales. Y recuerden que este webinar, como todos los anteriores, lo pueden consultar en el canal de YouTube Coflex, en la lista de reproducción Hablemos del Producto. Muy bien, pues gracias de nuevo por estar conectados. Cintia, bienvenida. Gracias, Andy, gracias a todos por su tiempo. Bienvenidos a este espacio creado por Coflex, que es Hablemos del Producto. En esta ocasión, como les comentó mi compañera Sandy, vamos a hablar sobre la instalación de un tinaco, una cisterna y la alimentación, que es lo correspondiente a un medidor, pero no vamos a hablar sobre el tipo de tubería que se tiene que utilizar, las conexiones de la instalación o la capacidad de la cisterna o del tinaco, ni incluso a qué altura debe de estar. Simplemente vamos a hablar sobre los productos Coflex que son esenciales para este tipo de instalaciones, específicamente cuáles son los que debemos de contemplar, cuáles son los productos que debe de contar un ferretero para que cuando vaya el plomero a adquirirlos son los que debe de contemplar en su lista. Y son los esenciales en una instalación. Cabe señalar que existen distintos tipos de configuraciones en una instalación. Entonces, estoy hablando de configuración de tuberías. En este caso, nosotros vamos a tomar una configuración base sobre la cual van a ir estos elementos. Entonces, vamos a iniciar mostrándoles en pantalla cuál es este tipo de configuración, en este caso para la instalación de un tinaco. Si ustedes se fijan, vamos a tener en esta configuración el ingreso del agua y la salida del agua, pero utilizando la misma tubería. Vamos a hablar específicamente, ahorita les voy a presentar solamente los productos, les voy a explicar cómo está esta configuración y posterior a esto les voy a ir mostrando producto por producto y sus características. No nos vamos a meter a detalle en cuestión de condiciones de trabajo, temperaturas y aspectos de ese tipo. ¿Por qué? Porque son temas que ya hemos visto en webinars anteriores, donde ya hemos conocido cada una de las características a detalle de nuestras válvulas. Entonces, ahorita vamos a irnos específicamente a la utilidad de la instalación contemplando estos productos. Así que si vemos del lado derecho, ustedes van a estar viendo el ingreso del agua, son las flechitas que van hacia arriba. Se contempla desde un inicio colocar una válvula esfera. Esta básicamente es una válvula que tiene la función del control, es decir, con eso nosotros vamos a permitir el ingreso del agua o la salida del agua del tinaco hacia nuestro domicilio. Posteriormente, al momento de subir, se coloca un filtro para sedimentos. Este es un filtro que puede ir en el exterior de nuestra instalación, es decir, en el medidor, o puede ir antes de entrar a nuestro tinaco. ¿Cuál es la característica o la ventaja de que contemos con un filtro al inicio? Pues bueno, este es un filtro de sedimentos. Normalmente cuando se tienen cortes de agua, el agua que ingresa de nuevo a nuestro domicilio puede venir turbia o puede tener un tipo de agua que sea muy dura, es decir, que tiene sales. Entonces, estas sales se quedan incrustadas en nuestra malla, permitiendo que el agua entre de una forma más limpia hacia nuestra cisterna, nuestro tinaco y nuestras tuberías, brindándole un tiempo de vida mayor, así como prolongando los tiempos de mantenimiento de estas instalaciones. Seguida del filtro tenemos la válvula para flotador. En este caso, Coflex cuenta con la válvula, el flotador y la unión de varilla que es en latón. Este es prácticamente los elementos que necesitamos para instalar el ingreso del agua en un tinaco. Ahora vamos a ver la parte de la salida. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los elementos iniciales? Normalmente, si se tiene un tinaco que es nuevo, es decir, vamos a hacer una instalación, el tinaco ya viene con su valvulería.
En la salida tienen una válvula multinivel, pero normalmente es muy frecuente que estas válvulas se dañen y es necesario cambiarlas. Se puede cambiar por una igual o se puede colocar una esfera, dependiendo de lo que requiera el usuario. Entonces colocamos una válvula esfera, colocamos una válvula check. Esta válvula check, si se fijan, tenemos, como les comentaba al inicio, tenemos la misma entrada de agua, es la misma tubería por la cual va a salir. Entonces es preciso que nosotros contemos con una válvula check. Esta es una cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque va a permitir solamente el ingreso del agua por un punto de nuestro tinaco, es decir, por la parte de arriba. Si nosotros no colocáramos una válvula check en esta posición, vamos a tener 2 puntos de ingreso del agua hacia nuestro tinaco. Entonces, aunque la válvula de llenado llegue a su tope y se cierre, el agua va a seguir entrando por la parte de abajo y se nos va a desbordar. Entonces, realmente esta es una válvula de seguridad en nuestra instalación. Así que ahora si vamos a la cámara de detalle, vamos a ir viendo los productos que les comentaba. Básicamente lo que vamos a iniciar es con la... Cintia, a mí me queda una duda, perdóname, antes de entrar con los productos más a detalle, ¿por qué el agua del tinaco tiene que entrar por la parte de arriba y no por la parte de abajo? Bueno, porque por la parte de abajo es cuando tenemos nosotros el vaciado. Recordemos que cuando utilizamos un tinaco, el vaciado es por gravedad. Entonces, este tiene que estar posicionado abajo, porque de otra forma lo tendríamos que succionar y esa es la función de una cisterna. Entonces, el trabajo es totalmente diferente. Diferente al de una cisterna. Por eso tiene que ser por la parte de arriba. Por la parte de arriba siempre es el llenado y por la parte de abajo es la salida, por cuestiones de gravedad. Perfecto. Bueno, entonces continuamos en la cámara de detalle y vamos a empezar con esta válvula. Esta válvula es una válvula esfera. En Coflex contamos con medidas de media, de 3/4 y de 1 pulgada. Normalmente en las instalaciones puede ser 3/4 o media. Normalmente en las instalaciones domiciliarias, después del medidor, la instalación interna es de media, pero en algunas ocasiones se recomienda que la cuestión del llenado, para que sea más eficiente, sea de 3/4. Entonces en Coflex contamos con medidas media, 3/4 y 1 pulgada. Son los modelos IP362, 363 y 364. Son válvulas que podemos colocar perfectamente en el exterior, están recubiertas, el cuerpo está recubierto de un material cromado, igual que la manivela también lo tenemos recubierto. Entonces el tiempo de vida de la válvula es bastante amplio y la garantía que damos en Coflex es de 10 años. Entonces, después de esto vimos que teníamos instalado este filtro. ¿Por qué es importante este filtro? Las características de este filtro, como les comentaba, es que nos permite tener un agua muchísimo más limpia y además tenemos un proceso en el que lo podemos hacer la limpieza. Normalmente los filtros que se encuentran en el mercado son filtros que tienen un tiempo de vida, la parte interna, de 6 meses. Entonces, 6 meses bajo condiciones de un agua, vaya, buena, ¿no? Pero actualmente, cuando se tienen esos cortes, el agua precisamente no llega de una muy buena calidad y esta tiende a llegar con sedimentos o llega muy revuelta. Entonces, el tiempo de vida de esos filtros obviamente se va a ver disminuido. En este caso, la característica de este filtro es que tenemos la malla, déjenme mostrárselas. Esta es una malla autolimpiable que, si se fijan, la vemos aquí a detalle. Es una malla polimérica. ¿Cuál es el funcionamiento? Cuando nosotros tenemos nuestro filtro, el agua entra por la parte externa, se filtra por la malla y ingresa posteriormente a nuestro tinaco por la parte interna ya limpia. Entonces, todos los sedimentos o las sales se van a quedar adheridos a la malla o van a quedar en la parte de abajo del filtro. Entonces, es por eso que cuando nosotros accionamos nuestra llave, lo que va a pasar es que el agua va a ingresar por la parte interna y al momento de salir va a despegar esas partículas adheridas y nosotros la vamos a poder limpiar de una forma fácil y eficiente. ¿Cuál es el tiempo de vida? Esta malla puede llegar a tener incluso 2 años de uso antes de ser reemplazada. Entonces, realmente es un filtro bastante eficiente
Contar con un filtro, perdóname, Silvia, contar con un filtro es importante en la instalación, o sea, ¿tenemos que tener un filtro en la instalación de nuestro tinaco o puede ser opcional? Mira, puede ser opcional, pero es un plus para tu instalación, porque al final de cuentas, como les comentaba, si tenemos aguas muy duras, lo que va a estar pasando es de que, no sé si se han fijado que normalmente en el fondo de los tinacos es donde se empieza a acumular todo el sarro. Entonces, esas capitas de sarro, con el tiempo, si se fijaron en la parte de la configuración del gráfico, la salida es por abajo. Entonces, eso se va a ir arrastrando por gravedad, se van a ir incrustando en nuestras tuberías, el diámetro de las tuberías se va a ir disminuyendo y entonces vamos a perder pues el flujo que nosotros estamos acostumbrados a recibir. Entonces, prácticamente contar con un filtro de este tipo sí nos permite ampliar el tiempo de vida de nuestras instalaciones, tanto de tubería como de tinacos. Muy bien, entonces sí es importante contar. Es importante y pues obviamente vamos a tener una calidad de agua muchísimo mejor que está recibiendo agua turbia. Entonces, regresamos a la cámara a detalle. Si vemos, ya pasamos la parte del filtro, ahora llegamos a la parte del llenado. Nosotros en el llenado utilizamos esta válvula, que esta es una válvula de llenado de latón, con la varilla de latón y nuestro flotador. Vamos a empezar de lo más simple y luego ya nos pasamos a la explicación de la válvula. Características de nuestro flotador versus los que se encuentran en la competencia. Déjenme explicarles. Si se fijan, nuestro flotador cuenta con un inserto metálico. ¿Por qué este dato es importante? Porque normalmente cuando los flotadores se encuentran en trabajo y nosotros tenemos la instalación, supongamos que aquí el ángulo es muchísimo más abajo, por aquí es por donde va a salir el agua y el flotador lo tenemos abajo. Entonces, este es el punto de sello que nos importa cuidar. ¿Por qué? Para que no se esté filtrando el agua. Entonces, la mayoría de los flotadores que se encuentran en el mercado no cuentan con este inserto, sino que es una rosca que está armada con el mismo material polimérico. Entonces, si vamos a colocar una varilla metálica, recordemos que el polímero es un material más suave versus un metal que es un material más duro. Lo que va a pasar es que se va a barrer la rosca. Vamos a perder nuestro punto de sello o incluso se puede trasroscar. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo al momento de que nosotros coloquemos nuestra varilla ya no va a ser el recto, entonces va a quedar chueco, va a quedar mal instalado. Entonces, este es un punto muy importante que debemos de considerar, porque aún así, si nuestra válvula está funcionando bien, está haciendo el sello y está trabajando perfectamente, si nosotros aquí tenemos ingreso de agua, entonces aunque la válvula funcione, el flotador no se va a levantar. ¿Por qué? Porque lo tenemos lleno de agua y entonces vamos a tener problemas de que se nos va a desbordar nuestro tinaco. Entonces, característica importante de nuestro flotador. Otra característica importante, al momento de que lo instalemos, la varilla la debemos de colocar con teflón. ¿Por qué? Porque recuerden que son uniones roscadas y tenemos que asegurar ese sello. El mejor sello que podemos asegurar con las roscas es colocar cinta selladora. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que tenemos las uniones de las roscas, pero normalmente en las crestas, que serían estos puntos, se generan huecos. Estos huecos son los que van a estar siendo ocupados por la cinta selladora y vamos a asegurar una perfecta hermeticidad de nuestra instalación. Cabe señalar que la varilla que nosotros manejamos es de latón, por lo cual tiene un tiempo de vida mayor que las de acero, que se tienden a corroer y a oxidar. En este caso, pues con este material no van a tener ese tema. Ahora, hablando de nuestra válvula de llenado, ¿cuáles son las características? Nosotros en Coflex tenemos dos modelos de válvulas de llenado, la IP660 y la IP661, que son en medidas de media y de 3/4 respectivamente. Esta válvula trabaja tanto para baja como alta presión. Entonces, no importa el tipo de presión que nosotros tengamos en nuestro domicilio, esta válvula va a trabajar perfectamente. Si nosotros en la instalación, el plomero nos dice, ¿sabes qué?
que es mejor que tu instalación de entrada sea de 3/4, pues bueno, es el modelo IP661. Si ustedes tienen toda su instalación domiciliaria con media, pues bueno, tenemos el modelo IP660. ¿Cuáles son las características de esta válvula? Si se fijan, contamos con estos pernos que están aquí. Este, que es en el que nosotros vamos a colocar nuestra varilla, nos va a permitir ajustarlo de tal manera que nosotros podamos controlar a qué punto o a qué nivel vamos a permitir el llenado de nuestro tinaco. Entonces, esto nos va a permitir hacer esa combinación o juego de ángulos para hacer nuestra instalación. Otra característica importante, si se tiene que hacer una sustitución tanto de varilla o de flotador, no es necesario desinstalar toda la válvula porque ya con todo el producto va a ser muy difícil desinstalarlo. Entonces, solamente quitamos este perno y podemos retirar la pieza y podemos trabajar de forma externa, hacer la instalación y de nuevo adecuarlo a nuestro tinaco. Otra característica importante es de que normalmente dicen, bueno, es que la mayoría que se encuentran en el mercado de válvulas de llenado son plásticas y pues esta es metálica y que se va a adherir el sarro. En este caso no corremos el riesgo de que se pegue porque el vástago no va en contacto con el cuerpo. Si se fijan, este es el que nos va a hacer el punto de sello. Si vemos de este lado es donde vamos a hacer el sello y el sello lo vamos a hacer con esta punta que es de hule y el contacto no lo tenemos directamente con el embolo metálico, es decir, no tenemos contacto metal-metal, sino que el contacto es mediante este O-ring. Entonces, no existe ese tema. Si se llega a adherir el sarro, es fácilmente desarmable, como lo pueden ver, se limpia y se vuelve a armar fácilmente. Entonces, hasta aquí terminamos con la parte del ingreso del agua y ahora vamos a salir ahora vamos a pasar a la parte de la salida. En la salida, si recuerdan, les comenté que íbamos a colocar una esfera y posterior a eso íbamos a contemplar la instalación de una check. En este caso, tenemos una check de clampeta. En Coflex contamos con el modelo IP646, que es para medida de media, y para medida de 3/4 el modelo es IP647. Como les comentaba, la función de esta llave check es por seguridad. Siempre, si se fijan en la parte de aquí, viene grabado la dirección en la cual tiene que ir el agua. En este caso es de este lado hacia este lado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener el ingreso, bueno, más bien la salida del agua de nuestro tinaco en esta dirección, pero si en el momento en el que se está llenando el tinaco existe presión contraria, aquí vamos a tener el tope que nos va a permitir que no tengamos un doble llenado de nuestro tinaco. Entonces, asegurando la instalación y pues obviamente que tenga un funcionamiento óptimo, ¿no? Otra duda que pudiese salir es, ok, bueno, supongamos que ya tengo la misma instalación y ya no tengo el agua de la red y está saliendo el agua de mi tinaco. ¿Qué pasa? ¿Se me puede vaciar y llegar a la red de la ciudad nuevamente? Sí puede llegar. ¿Por qué? Porque solamente estamos controlando la parte del agua que ingresa. Para que no nos pase eso, debemos de instalar una check en nuestro medidor, pero eso se los voy a explicar más adelante. En este caso, Cintia, en la instalación de la red del tinaco, ¿podemos elegir otro modelo de válvula o tiene que ser el modelo de esa válvula check? Mira, en la línea de Coflex contamos con distintos tipos de válvulas check. Contamos con la de resorte, contamos con esta de clampeta y contamos con la pichancha. La pichancha es exclusiva de las cisternas. Okay. Y en este caso, como el agua sale por gravedad y la presión no es tan alta, normalmente la presión que recibimos en una casa va desde baja, que son como 3 kilos por centímetro cuadrado, hasta 5 kilos. Entonces, cuando tenemos la salida del agua que sale del tinaco, esta llega a salir en 2 kilos. Si es que tenemos el tinaco lleno, si es que lo tenemos a cierta altura, entonces que podamos asegurar esa presión. Pero cuando el tinaco va bajando de nivel,
Entonces tenemos menor presión que va a ejercer el agua sobre la válvula. Entonces, por ejemplo, en esta, como es una clampeta, es un columpio que se está moviendo, es muy fácil moverlo. Pero si nosotros colocáramos una check de resorte, podríamos tener el inconveniente de que cuando esté muy bajo el nivel, la presión no sea suficiente, exacto, para contrarrestar la presión que está ejerciendo el resorte sobre el émbolo. Y entonces no vamos a tener ese paso de agua. Se va a quedar, o sea, si ya tiene cierto nivel muy bajo, obviamente, muy bajo, ya no va a pasar. Ya no va a pasar. Te digo, puede que la presión ejercida no sea la suficiente para contrarrestar la presión. Es lo ideal que sea el modelo de clampeta. Sí, lo ideal en esa instalación, nosotros les recomendamos que sea el modelo de clampeta. Bueno, pues entonces continuando con la presentación, vamos a hablar ahora sobre la instalación de una cisterna. Les vamos a mostrar en pantalla la configuración de la instalación. Si ustedes observan, el ingreso del agua es prácticamente los mismos elementos que nosotros tenemos en el tinaco. Tenemos la válvula esfera, tenemos el filtro de sedimentos, la válvula de llenado con el flotador y la varilla. ¿Pero qué es diferente en este tipo de configuración? Bueno, a diferencia del tinaco, pues normalmente las cisternas las tenemos bajo tierra o incluso las podemos tener sobre el suelo, pero es necesario una presión para poder alimentar nuestra casa. Entonces, para este caso se requiere instalar ya sea un hidroneumático o una bomba presurizadora. ¿Y qué es lo que diferencia? Es de que estas bombas, la tubería siempre tiene que estar con agua para que puedan iniciarse. De hecho, cuando se instalan se tienen que purgar, es decir, sacarle la cantidad de aire que tengan, porque si no, al momento de que empiecen a trabajar pueden estar trabajando en seco y la bomba o el hidroneumático se puede quemar si es que no se haya, si tienen un hidroneumático, si es que no se ha llenado el tanque, y si es la bomba, pues lo que estamos trabajando y cuidando es la cuestión de la tubería. La pichancha, si nosotros que vemos ahí en el diagrama no estuviese colocada ahí, pudiéramos tener ese tema de que la válvula no succionara correctamente el agua. Esta válvula se conoce también como válvula de pie. ¿Por qué? Porque si se fijan va al final de la instalación y está segura que entre el agua, pero al momento de que se apague la succión o que se apague nuestra bomba o nuestro hidro, mantenga ese nivel de agua dentro de las tuberías y no se vacíe. Entonces, esta también es una válvula de seguridad. Posteriormente de nuestra bomba podemos colocar una válvula esfera también para permitir el acceso, restringir el acceso y controlarlo, que entre o que no entre hacia nuestro domicilio. Entonces, vamos a ver a detalle. Les voy a presentar la pichancha, que ya la hemos visto en otras presentaciones de webinar, pero les voy a explicar específicamente cómo se usa. Si la vemos ahí como estaba en la instalación, así es la forma en la que se instala. Nosotros contamos con medidas en 3/4 y en 1 pulgada. ¿Por qué contamos en 3/4? Porque les comentaba, es más eficiente utilizar un diámetro de tubería mayor, de tal manera que no forcemos nuestras bombas al momento de que realicemos la succión. Entonces el modelo en 3/4 es de 650, es la IP 658, en 1 pulgada es la IP 659. Esta está fabricada en un latón que no se corroe. Entonces, si se fijan en la instalación, está 100% el tiempo de su vida dentro del agua. Entonces, si no se contara con un filtro previo a la instalación y el agua entrara directamente, lo que vamos a tener al pie o al fondo de nuestra cisterna van a ser lodos o van a ser sedimentos de sarro y posiblemente se puedan adherir. Entonces es muy fácil de limpiar, solamente desarmamos por la parte de abajo, sacamos arandela, sacamos el émbolo, lo podemos limpiar. Oh, espérenme, se me atoró un poco. Aquí está. Lo podemos limpiar y lo podemos armar nuevamente y hacerla funcionar. De este lado, si se fijan, es donde nosotros hacemos el sello y el sello lo hacemos en este punto de acá para que no se regrese el agua. Entonces, si se fijan, tenemos un empaquito
que ese es el que nos va a estar haciendo el sello. Y el tipo de configuración que tenemos en nuestro filtro, si se fijan, es un filtro reforzado, que en caso de estar jalando el agua de algún pozo y no de una cisterna tal cual, este no va a permitir de que al momento de que se inicie la bomba, alguna piedra pueda deformar el filtro y esta ingrese y después dañe nuestra bomba. Entonces este filtro reforzado nos da esa ventaja, y además la configuración de las rejillas es la configuración óptima para una succión eficiente. Así que, pues bueno, con esta parte, con esta presentación terminamos la primera parte, y después del break vamos a ver la instalación de la alimentación, es decir, vamos a ver los elementos necesarios para la instalación del medidor. Muy bien, ahorita regresamos, no se vayan a desconectar, solamente es un receso de unos minutitos. Ahorita volvemos. Gracias por continuar con nosotros en esta sesión. Vamos a pasar algunas preguntas que nos dejaron ahí en el transcurso de la primera parte de este webinar para seguir con la segunda parte, que está bien interesante también. ¿Cuándo podemos saber si debería colocar un filtro o no en mi instalación del tinaco? Ok. Como les comentaba, la instalación de un filtro es un plus para nuestras tuberías, y le alargamos el tiempo de vida a nuestros equipos también. Entonces, ¿cuándo sé que lo debo de instalar o no? Si al momento de que yo abra mi llave, el agua está saliendo turbia, es decir, está saliendo blancosa, quiere decir que tienes un agua con impurezas, es decir, que tienes sales solidificadas que hace que se vea así blancosa. Entonces, lo que necesitas es el filtro para que la malla atrape esas sales. La capacidad de la malla son de 90 micras, estamos hablando que es el grosor de un cabello. Entonces, partículas a partir de esa dimensión se pueden quedar detenidas. 2, si el agua la están recibiendo sucia, es decir, normalmente algo con sedimentos específicamente, también se coloca este filtro, y es el que nos va a permitir que el agua llegue más limpia hacia nuestro tinaco o nuestra cisterna. Muy bien. Otra pregunta también respecto al filtro. ¿Se puede instalar el filtro en otro punto de la red? Lo vimos que está al inicio a la entrada del agua, ¿verdad? Sí, en este caso, en las dos configuraciones que vimos, tanto de cisterna como de tinaco, lo colocamos previo al llenado. Pero se puede colocar en la parte del exterior, es decir, en nuestro medidor. Hacemos un ángulo en nuestra tubería, colocamos nuestro filtro, y así desde que está entrando a nuestro domicilio hasta el llenado de todos nuestros equipos, el agua ya llega filtrada. Ok, entonces sí se puede instalar en distintos puntos. Muy bien. La rosca de la válvula de llenado de tinacos es corta. En tinacos triple capa, que son gruesos, no alcanza a pasar del otro lado y no trae tuerca de sujeción. ¿Qué podemos hacer o sugerir en este caso? Ok, ahí normalmente los tinacos ya vienen con las roscas de sujeción, con la válvula y todo, específicamente para que la válvula quede pegada y se haga el sello en la pared del tinaco. Los tinacos que son tricapa, pues obviamente el espesor de la capa es muchísimo mayor, y ahí lo que se tiene que hacer es realmente colocar una extensión de la tubería, y entonces dentro del tinaco colocar el acople y hacer la instalación de la válvula. Esta característica o esta actividad se realiza por dos cuestiones. Una, que vas a sustituir por el modelo que no es el original. El original Entonces tienes que adecuar tu instalación. Y 2, cuando requieres hacer el movimiento de la instalación que les comentaba, que nuestra válvula se puede quitar por partes y no tenemos que girar todo, bueno, eso queda un poquito más al centro de nuestro tinaco y podemos trabajar de una forma eficiente. Perfecto. Y por último, ¿por qué es importante instalar una válvula pinchancha? ¿Qué pasa si no la colocamos en nuestra instalación o nuestra red del tinaco? Ok, esta es una válvula de seguridad, es una válvula check, como les comentaba, que no nos va a permitir el regreso del agua hacia nuestra cisterna y dejar la tubería sola, o dejar el hueco de la tubería que al final va a estar ocupado por aire, ¿no? Entonces, al momento de que se inicia el trabajo de la bomba o del hidro, es porque en tu casa abriste alguna llave y entonces necesitas hacer la succión del agua. Si nosotros tenemos esa tubería al vacío, vamos a estar generando un ciclo cerrado de la bomba, y esta se puede llegar a quemar. Entonces de esta forma, nosotros cerramos todo el ciclo, tenemos toda la tubería llena de agua y puede trabajar de forma eficiente.
Perfecto, Cintia, muchas gracias y vamos con la segunda parte que está bien interesante. Adelante. Ok, vamos a hablar de la segunda parte, que es la parte de la instalación de nuestro medidor, que es cuando tenemos la alimentación de la red municipal hacia nuestro domicilio. Les voy a mostrar en pantalla el diagrama que tenemos como base y los elementos importantes o productos Coflex que deben de considerar en esta instalación. Si se fijan, antes del medidor que tenemos, pues tenemos la válvula de esfera, que es la que nos va a permitir el acceso del agua del municipio hacia nuestro domicilio. Entonces esa es la que nosotros podemos abrir o cerrar prácticamente es una válvula para el control del acceso del agua. Posteriormente, nosotros recomendamos contar con una válvula expulsora de aire. ¿Por qué? Si nosotros en nuestras casas no tenemos una constante llegada de agua, es decir, tenemos la llegada de agua por tandeos, es decir, tienes en la mañana o tienes cada 2 o 3 días, entonces lo que va a pasar es de que cuando no tienes agua, la tubería se va a llenar, va a ser un hueco y entonces ese hueco va a estar ocupado por aire. Entonces cuando se reinicie el servicio del agua, lo que va a pasar es que ese hueco de aire lo va a ir empujando el agua y lo va a ir contabilizando el medidor. Entonces eso se va a impactar directamente en tu recibo del agua. Esta valvulita lo que va a hacer es que al momento de que se empiece a desplazar el aire, lo va a estar liberando al punto en el de que cuando ya entre el agua, la valvulita se sella y entonces ahora sí empieza a contar el medidor, pero lo que está contando es agua específicamente. Posteriormente tenemos la válvula check de resorte. Esta es la válvula que les comentaba al inicio, que si nosotros tenemos ya nuestro tinaco lleno y tenemos nuestra check en el tinaco y tenemos toda nuestra instalación perfecta, pero empieza a bajar el agua por la tubería, ¿corremos el riesgo de perderla y de que se regrese de nuevo a la ciudad? Sí. Por lo tanto, es preciso contar con esta válvula check en el medidor, de tal manera que permitamos el acceso del agua, pero no la salida de esta. Entonces, esta es por presión contraria, se cierra el émbolo y no permite el regreso del agua. Posteriormente podemos o no tener una llave de jardín. Normalmente esa nos permite abrirla rápido y saber si ya llegó el agua, si ya tenemos el servicio o si realmente ya lo tenemos cortado. Es un acceso rápido de agua. Y posteriormente pues tenemos la tubería hacia abajo, que es la válvula esfera, que es la que nosotros podemos restringir también el acceso del agua hacia nuestro domicilio. Entonces, si nos vamos a la cámara normal, les voy a enseñar prácticamente cómo se vería una instalación. Si lo vemos de este lado, así es como se vería. Estamos hablando de aproximadamente unos 60 centímetros de este lado, más la extensión que tenemos para nuestra llave de jardín. Entonces, si se fijan, tenemos de este lado el acceso con nuestra válvula esfera. Normalmente cuando es tubería de antes al medidor, este es 3/4, entonces contamos con el modelo en 3/4. Posteriormente tenemos nuestra válvula expulsora de aire. Esta nosotros la tenemos, es el modelo IP670, la tenemos en conexión de media, entonces es necesario colocar un acople para poderla unir a nuestra tubería. Entonces colocamos el acople, continuamos con nuestra instalación y tenemos nuestro medidor. Aquí es donde vamos a estar marcando específicamente todo lo que ingresa. Es por eso que les recomendamos que cuenten con esta valvulita expulsora de aire para que lo único que esté contando el medidor es agua. De hecho, ahorita vamos a hacer una prueba y lo vamos a ver en cámara cómo si nosotros ingresamos aire, el medidor empieza a contar. Posterior de eso tenemos la válvula check. En este caso, tenemos la válvula de resorte. Como les comentaba, cuando estábamos hablando del tinaco, que ahí recomendábamos que se instalara una válvula de
de clampeta. Bueno, en este caso podemos instalar la de clampeta o podemos instalar la de resorte. No hay ningún tema al respecto. ¿Por qué? Porque la presión que tenemos de nuestra red municipal es muchísimo más alta. Entonces no va a haber ningún tema en la cuestión del funcionamiento de las válvulas check, no importa la configuración interna que nosotros tengamos. Posterior a ella tenemos el acceso a nuestra red domiciliaria y pues tenemos una válvula de esfera de control. En este caso normalmente ya tiende a bajar las conexiones o la tubería a media, entonces pues contamos con el modelo de media y pues obviamente contamos con este aditamento adicional que pueden contemplar, que es una llave de jardín. En Coflex, la línea de Coflex cuenta con líneas de válvulas de jardín o válvulas de lavandería que podemos utilizar en este tipo de zona. Entonces, toda la línea de Coflex de válvulas cuenta con garantías de 10 años, entonces son productos de alta calidad. Entonces vamos a hacer la prueba, voy a desmontar esta parte de aquí y después vamos a ver cómo está girando nuestro medidor. En este caso vemos está fijo. Si vamos a la cámara a detalle, está en ceros, ¿verdad? Así es. Así que lo que vamos a hacer es desconectar esta parte. Y si vamos a la cámara a detalle, voy a proceder a ingresar aire de este lado. Entonces, si se fijan, voy a soplarlo. Voy a ponerlo de tal manera que ustedes lo puedan ver. Déjenme abrir de este lado. De esta forma ya tenemos nuestro sistema abierto. Ahí está girando. Pueden ver. Y lo que está ingresando es aire, entonces lo que está contando el medidor gira es aire. Completamente. Entonces es preciso contar con la válvula que les comentaba, que es la válvula expulsora de aire, la IP670 en nuestra instalación. ¿Cuál es la presión mínima del cierre de la válvula? La presión mínima del cierre de la válvula son 250 gramos sobre centímetro cuadrado, que es una presión realmente mínima porque estamos hablando que el ingreso del agua es en kilogramos. Entonces es al punto en el que empieza a entrar el agua, que ya sacamos o liberamos todo el aire, se sella. De hecho, si la vemos a detalle, déjenme ver si se las puedo desinstalar. Déjenme. Es impresionante cómo, digo, sin la fuerza que viene en la tubería de la red del municipio, con solo una prueba que gira rápidamente el medidor. Exacto, o sea, con eso puedes comprobar que realmente está ingresando el aire y que lo está contabilizando. Mira, si vamos a la cámara a detalle, vamos a ver el funcionamiento de esta válvula. Lo que está pasando es de que en este caso aquí la tenemos abierta. ¿Por qué sabemos que la tenemos abierta? Porque el embolito no está, el sello se hace con la parte del O-ring. Entonces, cuando la presión sube por arriba de los 250 gramos que les comentaba, lo que va a pasar es que este émbolo va a subir y va a hacer el sello en la parte de abajo. Entonces, cuando estamos liberando el aire, lo que va a pasar es que esta va a estar abajo y el aire se va a estar liberando, estándola moviendo. Entonces, cualquier duda, igual la pueden dejar como mensaje y se los respondemos más adelante. Sí, entonces, les damos seguimiento. Así es. Entonces, para continuar con la presentación, les voy a mostrar en pantalla cuáles son los tipos de uniones que tenemos. ¿Por qué es importante conocer los tipos de uniones que tenemos? Porque en este caso, si se fijan, o si pusieron atención, todas las uniones de nuestras piezas, tanto de nuestras válvulas como el filtro, como todas las llaves que les mostramos, son mediante uniones roscadas. Entonces, para asegurar un tipo de sello existen distintas formas. Uno es el sello metal-metal, que es el que tenemos normalmente en las uniones flare. También tenemos las uniones de compresión. Estas las utilizamos cuando tenemos tubería lisa, es decir, tenemos cobre o tenemos CPVC, entonces es cuando se tienen este tipo de sello, o cuando la tenemos con empaques. En este caso, pues bueno, nuestros conectores, las uniones se hacen con empaques.
O, por ejemplo, ahorita la válvula que les mostré, el punto de sello era mediante el O-ring, que es un empaque prácticamente. Y finalmente tenemos las roscas. Las roscas tienen pues obviamente sus ángulos, tienen las crestas, tenemos los valles y son los que nos van a permitir hacer la unión. Tenemos distintos puntos en los que nosotros podemos ir y presentar una fuga si es que nosotros no aseguramos el sello adecuado de estas piezas. Entonces, si vamos a la cámara de detalle, les voy a mostrar específicamente cuáles son estos tipos de sello. Bueno, iniciamos con por ejemplo, este es el que nosotros tenemos con el sello, lo estamos haciendo prácticamente en la parte de las orillas del anillo. Al momento que nosotros coloquemos nuestra rosca y apretemos, vamos a generar presión y el sello se va a hacer aquí. A diferencia de que si nosotros tenemos una unión, como en este caso, que sí tenemos rosca, pero realmente el punto de sello no se está haciendo en la rosca, sino que se está haciendo con el empaque. Entonces, aquí no es necesario utilizar cinta teflón. ¿Por qué? Porque el sello lo estamos haciendo en el empaque. En donde sí tenemos que utilizar cinta teflón son en las uniones roscadas. ¿Por qué? Porque estamos previniendo que haya fuga por alguna parte de los huecos que lleguen a quedar. Si recuerdan, ahorita les comenté que teníamos prácticamente, imagínense que esta es una rosca. Entonces las crestas son esta parte de aquí. Entonces, en la mayoría de las roscas NPT, las crestas no llegan a unirse al 100%. Entonces, esos huecos son los que nosotros vamos a estar ocupando con la cinta selladora y estamos asegurando la hermeticidad de nuestra unión. Nosotros en Coflex contamos con distintos tipos de cinta selladora. Contamos con cinta selladora para agua, para gas, y además contamos con la cinta selladora para plomero profesional. Cada una cuenta con características diferentes y las podemos utilizar en condiciones diferentes. Así que si nos vamos a la pantalla, les voy a estar mostrando cuáles son las características de estas cintas. Para empezar, el uso. La cinta blanca, la cinta selladora blanca, que es politetrafluoroetileno al 100%, en su síntesis normal el color es blanco, entonces esta la asignamos para el uso en agua. Posteriormente tenemos la amarilla, que esta es para gas. Esta cuenta con características diferentes en cuanto a espesor y densidad. Si ustedes se fijan, la de agua es de 0.075 milímetros en el espesor. Tanto la de gas como la de plomero profesional se utiliza para agua y para gas, por ejemplo, si se fijan. Pero estas dos tenemos el mismo espesor, 0.1 milímetros, que quiere decir que estamos hablando de una cinta más gruesa. Solo la de agua es exclusivamente para agua. Para agua, y por eso tenemos un espesor menor, que le puedes dar más vueltas y puedes perfectamente hacer tu hermeticidad. La densidad. Si se fijan, la densidad es diferente también. Tenemos 0.3 gramos y para las otras dos cintas tenemos 0.73 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un material más compacto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gas, y cuando hablamos de gas, normalmente si nosotros no tenemos un material compacto, el gas tiende a difundir sobre el material. Entonces, la forma en la que nosotros lo compactamos es molecularmente, de tal manera que aseguremos la hermeticidad. Entonces, yo como plomero profesional, como técnico instalador, puedo utilizar la cinta profesional, traer un solo cartucho y utilizarlo si voy a hacer una instalación de gas, si voy a usar una instalación de agua, para no traer de uno, sí, de otro. De hecho, esa es una de las características que tiene esta cinta selladora profesional. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estaban haciendo los trabajos era frecuente traer distintos cartuchos en la herramienta. Tanto el de gas como el de agua, tanto por el uso como por la cuestión de las longitudes. La presentación es mayor, ¿verdad? Así es, la presentación de la cinta selladora para plomero profesional es de 25 metros.
Entonces estamos hablando que es una cinta muchísimo más larga, es una cinta más gruesa, entonces la cantidad de material que requieren utilizar para una instalación es menor. Entonces, pues obviamente el tiempo en el que les va a durar, pues va a ser más largo a estar utilizando la de agua, que los metros son de 6 metros o incluso 12 metros, que es la más grande, pero es una cinta más delgada que necesitas darle más vueltas. Normalmente les dan de 3 a 4 vueltas en una cinta de agua. Con la de plomero profesional, con 2 vueltas se obtiene el sello necesario. Mucho más práctica para Así plomero profesional. Sí, si nos vamos a la cámara de detalle les voy a mostrar cómo se ven. Aquí tengo montados 3. Tenemos aquí el de la blanca, la amarilla que es la de gas y la gris que es para plomero profesional. Es exactamente, les voy a mostrar con la amarilla que es la que se ve más claro. Tiene una vuelta, aquí inicia la vuelta. Y no está transparente. ¿Sí se fijan? Entonces no se transparenta. Tenemos un fondo negro, entonces realmente vemos que el grosor es bastante bueno. Si le damos 2 vueltas es suficiente para hacer el trabajo, hacer la instalación. Es gas, estamos hablando que es un material que puede difundir sobre los materiales poliméricos. En este caso, como son polímeros que están más densos, no tenemos ese tema. A diferencia de acá, si vemos la de agua, también si se fijan es una sola vuelta, pero ya empezamos a ver la parte de las crestas de nuestro acople. Entonces realmente aquí sí requiere hacerse, como les comentaba, de 3 a 4 vueltas. Entonces de forma evidente podemos ver en este caso, aquí les voy a mostrar que solamente se le dio una vuelta. Si se fijan, ahí empezamos, aquí empezamos y aquí terminamos. Es una sola vuelta la que le dimos. Y el espesor realmente cambia. O sea, la calidad de la instalación realmente se ve mucho mejor. Entonces, ¿a qué va esto? Regresamos a la cámara normal. La importancia o la diferencia de estas cintas en cuanto a su uso, pues bueno, vienen siendo las medidas, las tenemos en media, las tenemos en 3/4, vienen siendo las longitudes que son muchísimo más prácticas para el plomero profesional y lo más importante, la cuestión de seguridad, va directamente relacionada con el espesor y va directamente relacionada con la densidad. ¿Por qué hago énfasis a la densidad? Cuando nosotros tenemos un polímero de baja densidad, quiere decir que tenemos las cadenas poliméricas por separado. Entonces están los espacios entre las cadenas poliméricas, le permiten cierta movilidad, entonces por esos espacios es por donde puede difundir los materiales volátiles como el gas. En este caso, como tenemos una densidad más alta, lo que está pasando es que tenemos moléculas más unidas entre sí. Entonces eso nos da un material más compacto, por eso pesa más y además tenemos un espesor mayor que nos permite, pues obviamente utilizar menos material al momento de trabajarlo. Entonces actualmente Coflex cuenta con la línea de cintas selladoras con estos 3 modelos, tanto para agua, para gas y la de plomero profesional, que es indispensable que cuenten con ellas en sus ferreterías. Entonces esta tiene poco tiempo que la sacamos, entonces esperemos realmente sea útil y cumpla el objetivo que es facilitarle el trabajo a los plomeros profesionales. Por mi parte es todo, Sandy. No sé si tengas alguna duda, algún comentario. No, muchas gracias, Cintia. Muy interesante toda la información, sobre todo ahorita con los temas que tenemos del agua. Les agradecemos a ustedes que se hayan conectado con nosotros. Recuerden estar pendientes en los siguientes webinars, en las próximas sesiones de Hablemos del Producto. Cintia, muchas gracias. Gracias por tu presentación. Gracias a todos, gracias por acompañarnos y recuerden, el que sabe, exige Coflex. Que tengan excelente fin de semana y hasta la próxima.